¿no? Se llamaba Matías. Y Matías me responde y me dice, profesora, estos dinosaurios son malos, ¿no? Son malos y tengo que separarlos de los leones, porque los leones todavía son más buenos, ¿no? Pero los dinosaurios son más grandes y los leones son más pequeños, entonces tengo que cuidarlos, ¿ya? Yo, ¿no es cierto? Sabiendo de estos elementos, le pregunto al niño y le digo, ¿y por qué separaste, pues, aquí a los leones y aquí a los dinosaurios? ¿No? Y él me dice, no, es que son malos, profesora, son malos los dinosaurios. Ah, son malos, pero tú los has juntado a los leones, le digo, ¿no? Y él me dice, sí, claro, es que los leones son iguales, ¿no? O sea, mira cómo su percepción no necesita, o sea, no necesita decirme es color amarillo, tiene cola, tiene esto. Ya poco a poco él va a ir describiendo. Sin embargo, tan solo darme esa mirada, tú vas viendo que este niño tiene un conocimiento previo de lo que es una agrupación y lo está haciendo con sus juguetes, ¿no? Entonces, cuando la maestra recepciona a este niño, ve ese aprendizaje, ¿qué tengo que hacer? Ah, voy a comprobar si efectivamente este niño describe características de objetos. Ahora me ha mostrado características de animalitos, porque son sus juegos. Pues ahora voy a traer un material estructurado. Entonces ahí le preguntamos con los bloques lógicos, ¿no es cierto? ¿Cómo harías tú, ¿no es cierto? ¿Cómo organizarías estos materiales? ¿No? Y el niño empezó a organizar por los colores, formas, tamaños, los ha puesto así por grupitos, y ahí recién yo podía hacerle la pregunta, ¿y por qué los has juntado a este grupo de objetos? Y el niño decía, es que son círculos, ¿no? Son círculos grandes y chiquititos, así con su lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, y al final me dijo el color. Entonces, de eso trata este aprendizaje significativo, que nosotros tenemos que ir viendo que hay conocimientos previos del niño para que después pueda adquirir, ¿no es cierto? O para que eso sea el punto de partida de los conocimientos nuevos que tiene el estudiante. ¿Ok? Dice otro elemento, pretende potenciar que el estudiante construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía y avanzar mediante el empleo de estrategias. Yo, profesora Nancy, hoy día, ¿qué hice para que se dé este elemento fundamental? Solo preparé espacios. Yo para matricular he preparado mis espacios en el jardín. Cuando viene una mamá con un niño a matricular, yo le digo, ¿quieres ir a ver el jardín? Sí, juega donde tú quieras. Eso, ¿por qué? Porque en mi mente está que este estudiante, este niñito, va a construir su propio aprendizaje, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Dice, llevándole hacia la autonomía. Si yo le dijera, ven, vamos, vas a ir, vas a jugar, entra a mi aula de psicomotricidad y quédate ahí, juega, ahí hay bonitos juguetes. O sea, yo estaría atentando contra esto, que es la autonomía. Sin embargo, he ofrecido espacio y el niño se dirige justo a esos tronquitos, ¿no? Entonces, ahí ha construido su aprendizaje y me ha dado a conocer su desempeño, su actuación, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, lo que nosotros hacemos en el aprendizaje significativo es potenciar pues al estudiante. Ningún estudiante viene discapacitado, eso hay que tener. Ningún estudiante tiene para enseñarle como antes nos hacían enseñar que que la manzanita roja que hay que pintar, que agarra tu manito, te voy a poner una pitita en el brazo derecho para que te acuerdes, ¿no es cierto?, del color rojo. O sea, ese tipo de educación contrapone a este aprendizaje significativo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de esta teoría, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? La creación de nuevos esquemas de conocimiento teniendo en cuenta la relación existente entre la nueva y los conocimientos ya existentes. Lo que hemos dicho, este niño ha venido solo con las ganas de jugar y en su juego nos ha demostrado su propio conocimiento. Si yo, profesora de inicial, entorpezco ese proceso llevándole al aula y lo homogenizo y le digo todos pinten de color rojo, todos pinten de color azul y sigo haciendo actividades como se dice, comunes para todos, ¿no es cierto? Estoy atentando contra este aprendizaje
significativo. Inclusive el trabajo de nosotros es individualizado. ¿Por qué? Tú puedes provocar con material, con espacio, bastantes procesos en el niño, bastante, ¿ya? Inclusive yo estoy ahora, quiero demostrar cómo son las aulas multiedades y cómo es la riqueza cuando la maestra está preparada de conocer material, conocer espacio, solo el niño brilla en ese espacio. Puede jugar niños de 3 y 4 y 5 años juntos y te demuestra cada uno diferente actuación. Y yo tengo bastante material para decir que efectivamente esto se ha suscitado en un niño y esto se está dando. Entonces, maestros, nosotros tenemos que tener claro de que el aprendizaje significativo tiene como luz el protagonismo del estudiante. ¿Ok? Dice, la búsqueda de aplicaciones a los nuevos conocimientos en la vida cotidiana. Definitivamente. Nosotros ahora, miren, ahora, ¿cómo es mi plan a distancia, ¿no? Del jardincito donde yo dirijo, con toda la luz de las teorías que se tiene, dice acá, ¿no es cierto? Hay que buscar los nuevos conocimientos en la vida cotidiana. Aprendo en casa lo está haciendo. Lo que pasa es que el maestro no ha podido entender algunas veces lo que quería hacer aprendo en casa, ¿no? Lo que ha hecho el año pasado, ha entrado a la intimidad del niño, ha provocado procesos dentro de la vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, a veces los papás y los maestros hemos dicho, no aprende nada el niño porque solo está en su casa, está jugando, está haciendo las cosas, le han dicho que cocine con su mamá, que haga estas cosas. O sea, supuestamente no ha aprendido, sin embargo, la teoría de aprendizaje significativo te está diciendo busca aplicar los nuevos conocimientos en su vida cotidiana. Por ejemplo, en mi jardín, ¿no es cierto? Nosotros los martes y jueves trabajamos asincrónicamente. Las maestras mandan videos para que el niño pueda realizar rutinas en el hogar, ¿ya? Y me está dando resultado, porque las rutinas del hogar van a ayudar a que este niño me muestre su desarrollo en personal social, ¿no? Sobre todo en personal social, también en comunicación y también en la matemática, ¿no? Y eso es lo que te está diciendo este aprendizaje significativo. Y es lo que ahora deberíamos implementar, pues, los maestros a la luz de este trabajo en la virtualidad, ¿no? Entonces, acuérdense que el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Tiene uno de sus elementos, nos permite ver de que su nuevo conocimiento del niño puede también ser aprendido en su vida cotidiana, ¿no? Y a la luz de esto también sale la teoría de Montessori, ¿no? Montessori, ¿no es cierto? Nos ayuda a ver también las prácticas de la cotidianidad. Las escuelas Montessori trabajan en función a la vida cotidiana del niño. Por eso es que en las aulas ahora de inicial ha aparecido las cocinitas, las camitas, ha aparecido, ¿no es cierto?, nuestro juego de sala, comedor para los niños, porque tienen que ir viviendo cómo en su vida cotidiana realizan actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es otro elemento fundamental del aprendizaje significativo. Dice, es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar los nuevos conocimientos. Maestros, si nosotros no regresamos al inicio de lo que venimos haciendo, pues se va a desorganizar el nuevo conocimiento del niño, ¿no? Y para este aprendizaje, dice, para que nosotros hagamos dice, un amplio conocimiento metacognitivo, se está implementando, por ejemplo, estrategias para poder integrar los nuevos conocimientos, pero a partir del recordar, ¿no? ¿Qué hice antes? ¿No? ¿Qué hice antes? Inclusive hay estrategias del menú del día, ¿no? Le ponen el menú del día para que el niño vaya verificando qué hizo primero, qué hizo después y qué hizo. Eso en una situación del día. Sin embargo, en el conocimiento en sí, por ejemplo, cuando este niñito me evocaba su aprendizaje de agrupaciones, ¿no es cierto?, en sus animalitos, ¿no es cierto? Yo tenía que ir preguntando desde cómo este niño había iniciado este juego, por qué lo había realizado, cómo es que llega a hacer
sus casitas o sus corralitos, vamos a decirle, para cada animalito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ir recordando al niño, ¿no es cierto?, a través de preguntas, ¿no?, lo que ha venido haciendo antes para integrar los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, es necesario, dice otro elemento, que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Por eso es que el currículum, miren, cuando hablamos de esto, dice, es necesario que se incorpore en la estructura mental. Lo que hace el currículum cuando te da competencias, cuando te da desempeños, cuando te da capacidades, cuando te da desempeños, inician con acciones, con verbos, ¿ya? En el desempeño, por ejemplo, nos dicen que el niño tenga que agrupar objetos, ¿no es cierto? Perdón, relacionar o establece, ¿no es cierto? Relaciones de objetos de acuerdo a sus características, ¿no es cierto? Al agrupar, ¿no es cierto? Pero nos está diciendo al inicio un verbo. Ese verbo significa el proceso mental del estudiante. Y eso es lo que nosotros queremos alimentar a los niños. El contenido está al lado, sí, porque es un recurso. Sin embargo, ese proceso mental es lo básico para que se desarrolle un aprendizaje significativo. Por ejemplo, ¿no? En algún, en algún, en alguna competencia, ¿no es cierto? Nos está diciendo que el niño construya su identidad, ¿no? Construya su identidad. ¿Cuál es la acción que el niño construya? ¿No? La identidad es la teoría, es el concepto, porque hay identidad. Para llegar a la identidad tienes bastantes temas para tratar. Sin embargo, la construcción es un proceso complejo, es mental, y eso es lo que está diciendo. O sea, la información debe llegar, ¿no es cierto?, a que este proceso de construcción que estamos hablando de identidad llegue pues a la mente, ¿no? Entonces es más complejo, por eso decimos, ofrece situaciones retadoras, complejiza al estudiante, que el estudiante salga retado del aula, porque solo así vamos a incorporar en su estructura mental el aprendizaje, lo cual no hemos hecho en nuestra época, tradicionalistas, conceptualistas, donde solo teníamos que repetir de memoria, pero no entraba en nuestra estructura mental. Por eso es que la forma como nos han ido transmitiendo la guerra con Chile, sus acontecimientos, para muchos no ha significado nada y es más, nos hemos olvidado. No han tratado de que se incorpore en nuestra estructura mental. Diferente hubiese sido decir, a ver, chicos, hoy día van a investigar sobre la guerra con Chile, ¿no es cierto? Pero como base fundamental queremos saber sus causas y sus consecuencias. Entonces, cada uno nos dirigíamos a buscar bibliografía, de repente libros, de repente, porque en ese entonces no había mucha información en el Internet, no sabíamos manejar tampoco, pero por lo menos a través de la bibliografía podíamos haber recogido aquello que a nosotros nos hubiese interesado saber. Y ahorita eso estaría posicionado en nuestra estructura mental, ¿no? Entonces, de esa forma, el aprendizaje significativo nos da a la luz sus elementos, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? El aprendizaje significativo es permanente, produce un cambio cognitivo y está basado sobre la experiencia, ¿no? Definitivamente. Permanente porque el aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. Por eso es que el Perú ha generado un currículum enfocado en competencias a largo plazo. El estudiante en inicial no desarrolla no desarrolla la competencia como tal. El estudiante de inicial lo que hace es actuar, ¿no es cierto?, determinada edad para que a lo largo de su vida, cuando llegue a quinto de secundaria, pueda mostrarnos su desarrollo de competencias, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, es permanente, es a largo plazo, ¿no? ¿Produce un cambio cognitivo? Definitivamente que sí, ¿ya? Se pasa de una situación de no saber a saber, ¿sí? Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. Miren, yo les digo, ahora que yo estoy haciendo un monitoreo a mis maestras de trabajo virtual, ¿no? Yo justo le decía hoy día a mi mamá, le digo, mamá, ¿cómo hace mucho la experiencia, no?
¿Por qué? Me dice, es que mira, cuando mis maestras son nuevas, tienen miedo de dirigirse al niño, de generar estrategias en el internet, etcétera. Pero cuando una maestra ya tiene experiencia, o sea, fácil, transforma o utiliza sus herramientas para poder trabajar con los niños, ¿no? Yo hablaba de esa experiencia, sin embargo, este aprendizaje significativo nos dice también, basado sobre la experiencia, si el niño ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de rodearse de, vamos a decir, de un contexto letrado, pues esa experiencia lo va a traer a la institución educativa. Por eso es que hay muchos niños que están interesados por leer, por escribir, pero si este niño en su experiencia no ha tenido ese espacio letrado, no pues, o sea, no es, pero sin embargo, a la luz, por ejemplo, en el campo, hay muchos niños, como no hay espacios letrados, su experiencia no está basado en la letra, su experiencia está basado en la acción. Sin embargo, nosotros los profesores estamos tratando de que desde, no sé, desde marzo, abril, ya le estamos forzando a que copie los moldes de letras, ¿no? ¿Y dónde está esta experiencia? O sea, ¿dónde está el maestro como observador para ver que hay, si hay aprendizaje, si quiero aprendizaje significativo, tengo que ir mirando si este estudiante, ¿no es cierto?, tiene alguna experiencia sobre lo que va a conocer o sobre lo que va a comprobar como conocimiento, ¿no? Porque hay niños que ya, o sea, tú provocas algo y ves que sí, efectivamente, comprueba su conocimiento, no necesariamente tiene que ir, no sé, aprendiendo, ¿no? Entonces, basado en esto es que nosotros también deberíamos ver nuestras actividades, ¿no? Sobre la base de la experiencia, igual que nosotros, ¿no? Cada año emprendemos un nuevo reto, pero al año siguiente ese nuevo reto ya fue tu experiencia. Y a partir de esa experiencia nace un nuevo conocimiento, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora con todo lo que hemos tenido de experiencia en la etapa no presencial, pues ahora no podríamos decir ya no sé, no cómo va a ir, y el ministerio tampoco, frente a la experiencia que está dándonos ahora, no nos está dando todo escrito, que a veces a mí me da cólera, porque nos está dando como que nosotros no pudiésemos investigar, indagar y no plantearíamos estas teorías, que ahora nos dice, pon esto, haz tu entrevista, haz esto, haz aquello, todito ha sacado, ¿no? A la luz de su experiencia, ellos como ministerio, pero sería bonito que el maestro también, ¿no es cierto?, pueda basarse en su experiencia para poder lanzar un conocimiento, ¿no? Entonces, de eso trata este aprendizaje significativo. Y aquí hay unos elementos un poco complejos porque está basado en lo que dice la teoría en sí, ¿no es cierto? Vamos a ir un poco mirando unos términos muy pesaditos. Sin embargo, es importante que ustedes tengan como conocimiento, ¿no? ¿Qué condiciones, no es cierto?, necesitamos para el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, ahí dice, rompe el mito respecto a que el aprendizaje se produce a partir de la exposición y como consecuencia del ejercicio de la memoria. O sea, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Dice, las condiciones para el aprendizaje significativo se dan a través, dice, del material, ¿ya? Ese material, dice, potencialmente significativo, ¿ya? Y también la disposición objetiva para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, el material, o sea, si un maestro, por ejemplo, yo hoy día estudiaba a ese niñito y decía, mira, cómo cuando hay material, cuando hay espacio, acorde a su edad, acorde a su interés, ¿no es cierto? La maestra no tiene que enseñar nada, o sea, nada, simplemente la maestra tiene que planificar qué espacio le ofrezco y qué material va a producir complejidad en su mente, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo esos tronquitos que aparentemente son insignificativos, para un adulto es insignificativo. Yo cuando le decía a mi esposo, le decía, quiero tronquitos, tengo que conseguir tronquitos, y cuando se pelan los tronquitos queda una especie ¿cómo se le llama? No me acuerdo el nombre, yo le decía, esito va a ser el puentecito, según yo, ¿no? Va a ser el puentecito para que algún niño va a mirar y va a querer hacer un puente con los tronquitos, por favor, pómelo.
Y él decía, qué tontera, hay que comprar. Si en Lima hay materiales así, esto, ¿no? O sea, él discutía conmigo porque su posición no es pedagogo, no es profesor, pero su mirada era de que a la luz de los colores el niño pues brilla, ¿no? Sin embargo, yo veía a este niño y decía, ¿qué he hecho yo? Yo solo he puesto un material novedoso para él y ha producido su aprendizaje. Entonces, una condición básica para que haya aprendizaje significativo es el material, ¿ok? Ahora dice ahí, por ejemplo, el material potencialmente significativo, dice significatividad lógica, significatividad psicológica, cognitiva, ¿no? Coherencia de la estructura interna, secuencias de los procesos y entre las relaciones de sus componentes. Los contenidos pueden ser comprendidos desde la estructura cognitiva que posee. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al poner yo ese material, ¿no es cierto? Yo he estudiado, ¿ya? Yo he estudiado, pero yo lo había puesto con una mirada de que el niño produzca una indagación, ¿ya? Que, por ejemplo, pueda decir, profesora, ¿y qué puedo hacer con los troncos? Ah, no sé, y emprendemos un proyecto de investigación, ¿no? O como, por ejemplo, puse al lado plantas y la tierra. Y hoy día, ayer que vinieron dos nenitas mellicitas, vinieron a matricularse, agarraron la pala, ¿no? La pala y empezaron a coger tierra con la pala y poner al camioncito, ¿no es cierto? Entonces, a la luz de eso, también yo estaba brillando y decía, de acá podría salir un proyecto de investigación. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que ese material, cuando tiene significatividad lógica, psicológica y cognitiva, te va a ayudar a ti a ver los procesos no solo de juego del niño, sino cómo va construyendo esa investigación. Por ejemplo, las niñas agarraban, ¿no? Sacaban la tierrita, ponían al carro y de pronto una de ellas había encontrado una especie de una, ¿cómo le llaman? Para hacer para hacer moldes, así, una especie de molde que también había venido en el camioncito que yo ni me di cuenta, ¿ya? Y le empieza a poner la tierra a ese molde, ¿no? Y empieza a sacar y lo ponía al piso y sacaba figuras. Con eso me estaba dando un proceso. Yo ahí tendría que haber entrado para poder ir preguntando, porque esa es la función en este aprendizaje significativo del maestro, de saber preguntar para que se lleve, ¿no es cierto? Y se concrete un nuevo conocimiento. Pero como es una etapa de solo convivencia, de querer conquistarlas para que estén en el jardín, entonces no he hecho ese proceso, ¿no? Igual que el otro niño cuando juntó a sus leones, ¿qué contenido matemático me salía? Las agrupaciones, ¿no es cierto? Entonces, inclusive antes de que se suscite eso, el niño estaba renegando porque no podía despegarse de su mano, su mamá le había dado como una especie de goma y renegaba, ¿no? Entonces, y tiró las cosas. Ahí también podíamos haber entrado en su aspecto más actitudinal, ¿no? O sea, de eso trata, por eso dice, una condición básica del aprendizaje es el material, y el material con su significatividad lógica, psicológica y cognitiva. Y cuando hablamos de la disposición objetiva para el aprendizaje, dice psicología efectiva, disposición subjetiva para el aprendizaje, motivaciones internas. Mucho van a llegar a hablar y van a ver que va a ser un término de moda, la subjetividad, ¿ya? ¿A qué se refiere? Ahora que nosotros emprendemos nuestro trabajo, esta subjetividad, ¿no es cierto?, tiene una relación con el tipo de opinión que tiene el sujeto. O sea, para que se dé un aprendizaje significativo, el estudiante tiene que tener su posición, su opinión sobre eso. Como lo decía Matías, son mis leones, están en su jaula, utilizo ese nombre, están en su jaula, los dinosaurios van a comerse a mis leones, ¿no es cierto? O sea, estaba dando su posición, su cuidado a esos animalitos y por qué los otros eran, ¿no? Porque dice eran malos, porque eran más grandes, o sea, ni siquiera porque eran malos, sino porque eran más grandes, ¿no? Entonces, esa subjetividad está presente cuando se da aprendizajes
significativos. Y eso queremos, o sea, con el currículum, la construcción del currículum ha sido basado en el socioconstructivismo y lo que se quiere es que nosotros los maestros conozcamos estos términos, recordemos y los llevemos a la práctica. ¿Hasta ahí alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se está entendiendo o estoy aburriéndolos de repente? Maestros, ¿están ahí? ¿O se fueron? Está bien, sí se entiende. Ok, gracias maestra Rosalvina. Muchas gracias. Entonces continuamos, ¿ya? Entonces, nosotros hemos ido un poco viendo los elementos del aprendizaje significativo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? ¿Ya? Estamos mirando dos condiciones fuertes, ¿no? Y una es basada en el material. Por eso es que el ministerio, desde el 2012, ha replanteado sus actividades y ¿qué ha hecho? Inicial no tenía materiales, pero sin embargo ha ido dotando ahora que tiene una riqueza de material. Pero ¿qué hace el maestro? Yo siempre cuando iba a monitorear, cuando estaba de especialista, encontraba las aulas guardados los materiales, ¿no, profesora? ¿Y qué cosa brillaba? La mesa, la silla y el cuaderno y el lápiz. Eso brilla. Y todavía la profesora te saca cuadernos forraditos de amarillo, de rojo, de azul. Este es de matemáticas, este es de comunicación, este es de esto. Y tus materiales, o sea, ¿en qué enfoque, con qué teoría estaría trabajando esa maestra, no? Si todavía vemos maestras de este tipo, tendremos que ahora a partir de mañana cambiar, ¿no? Nuestra lógica y desterrar, ¿no? Como a mí siempre me vienen al jardín cuando me dicen, profesora, ¿y cuándo van a leer, van a escribir? Yo le digo, gracias señora, pero aquí el jardín no va a leer ni escribir de la forma como está usted queriendo. Yo tengo mis bases consolidadas, soy un profesional de educación que conoce sus principios básicos, sus teorías básicas y no podría atentar contra su hijo. Entonces, este jardín te ofrece que el niño sea feliz, le digo. ¿Y feliz en qué? En su juego. ¿Quién se encarga de ver el aprendizaje del niño? Somos nosotros. ¿Quiénes debemos estudiar? ¿En qué proceso está ese niño? Nosotros. Debemos ir mirando a cada niño con su particularidad, porque el niño realiza actividades significativas. ¿Quién le corta? Los maestros cortamos sus actividades significativas. Entonces, estábamos hablando un poco, ¿no es cierto?, de las condiciones. Seguimos como parte de las condiciones para el aprendizaje significativo, ¿no? También, miren, hay una parte importante cuando hablamos de la predisposición. La persona debe tener algún motivo por el cual esforzarse, ¿ok? Sin motivación, el estudiante no tendría la intención y así no lograría llegar a su objetivo, que es el aprendizaje, ni llegar al fondo en el manejo de información para que así pueda relacionar lo que ya sabe con los nuevos conocimientos. Es decir, uno no aprende de lo que no le gusta. Por eso, maestra, sigo diciendo, sigo indicándoles que yo como maestra, lo que me corresponde es ofrecer materiales, ofrecer espacio. Ahí el niño va a mostrarse, ¿no es cierto?, en su protagonismo y va a decidir qué le gusta. En función a eso que le gusta, tú vas a ir midiendo su aprendizaje. Profesora, tengo 15, 20. Sí, pero es tu trabajo. Para esos 20 hay un auxiliar. Y si no hay auxiliar, yo tengo que estar organizándome cuántos niños podría observar hoy día en su manejo de información, en su juego, en sus actividades, ¿no? Y entonces es importante ver esa predisposición. ¿Qué pasa cuando un niño llega al aula triste y la profesora está en su actividad y le ha invitado a mover el cuerpo, pero el niño está triste, pues? O sea, no, nosotros tendríamos que esperar a ese niño y decirle, ¿quieres sentarte? Sí, siéntate, mientras tú vas trabajando con aquellos que están predispuestos a trabajar. Sin embargo, a veces obligamos a hacer cosas que el niño no quiere hacer, ¿no? Y entonces, para que se dé un aprendizaje significativo, tenemos que velar por la predisposición del ser humano.
Ya hemos hablado del material de aprendizaje, son los elementos, los materiales que utilizamos en el proceso de aprendizaje y que deben ser significativos, que aporten nuevos esquemas de conocimiento. Ideas inclusoras, dice, es decir, es necesario que el sujeto posea un backgroup, ¿no? Que le permite incorporar el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva. Entonces, nosotros definitivamente, el sujeto tiene que estar abierto, ¿no es cierto?, a las ideas nuevas, porque estas nuevas le van a permitir un nuevo conocimiento. Entonces, dentro del aprendizaje significativo, existen pasos para promover este aprendizaje significativo, ¿ya? Ahí estamos mirando, por ejemplo, dice, hay un paso, dice, proporcionar retroalimentación productiva para guiar al estudiante e infundirle motivación, dice, ¿ya? Miren, estamos ahora a la luz, nuestro currículum, nuestra forma de trabajo nos ha invitado a practicar la retroalimentación, aquello que de repente era difícil cuando hace 2 años nos evaluábamos las maestras de educación inicial y uno de los aspectos en los que nos evaluaban o una de las rúbricas estaba referido a la retroalimentación. ¿Y de dónde salía? Están locos los del ministerio, nos van a evaluar en esto, en esto. Ahí está. Es un paso para promover el aprendizaje significativo, dice. Proporcionar retroalimentación productiva, ¿no? Que guíe al estudiante o que le permite esa motivación por seguir aprendiendo, ¿no? Y ahí salía Rebeca Anijovic, ahora último, nos ha dado cómo podríamos hacer una retroalimentación constructiva a través de este aprendizaje significativo, ¿no? Nos decía, cuando quieras dirigirte a un niño para retroalimentar, primero dale todo lo positivo que has encontrado, ¿no es cierto? Luego de lo positivo le vas a decir, entonces para seguir aprendiendo, vamos a hacer otras cosas más, ¿no? Entonces ahí le das lo que tú estás viendo que necesita, sin dañarlo, sin decir, oye, tú esto no hiciste, le falta. Siempre usamos eso, ¿no? Papito, mamita, ¿sabes qué? Tu hijo ha hecho esto, pero le falta. O sea, ahí Rebeca Nijovic dice, no, la retroalimentación es no usar esos términos que le falta, ¿no? O vamos a hacer, nosotros tenemos que ser muy sutiles cuando trabajas este aspecto. Y luego de decirle, ¿no es cierto?, que te ha demostrado cosas positivas y luego ha invitado a que lo invitamos a que siga aprendiendo, pues después, ¿no es cierto?, podemos ir nosotros haciendo de que el niño pueda demostrar esos aprendizajes con otras personitas, con sus compañeros, con su mismo contexto que es su familia, para que así pueda seguir o sea motivado en este aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, otro paso es proporcionarles familiaridad. Definitivamente, cuando nosotros queremos ser parte de estas bases teóricas, ¿no? Tenemos que hacerlo en un espacio de familiaridad, por eso que en el nivel inicial nosotros acogemos a los niños con amor, con cariño. ¿Por qué? Porque en su familia es pues el hijito pequeñito, es el hijito que de repente para otros es el primer hijo o el último hijo o el medio hijo, pero le dan cariño, amor, ¿no es cierto? Entonces, esa misma familiaridad que tiene con ese vínculo de apego que tiene en el hogar, tiene que ser proporcionado cuando nosotros vamos a promover ese aprendizaje significativo, ¿no? Ahora acá base dice, explicar mediante ejemplos, definitivamente, ¿no? A veces el niño no viene, ¿no es cierto?, con ganas de poder mostrarte aprendizajes. Hay momentos en que se nubla, ¿ya? No todo es, va y pum, experiencia, no. Entonces, explicarle mediante ejemplos me sale a la luz de poder, por ejemplo, hacer provocaciones. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, ¿yo cómo hago en mis aulas? Yo agarro, por ejemplo, esa experiencia de ese niño que les decía que había hecho su jaula de leones,
¿no? Yo la he registrado a través de un panel fotográfico, le he tomado fotografías del inicio proceso al niño, ¿no? Inicia proceso y cómo lo deja y termina su jueguito. Eso yo lo he redactado, lo que él me ha dicho de lo que está haciendo esa jaula de los leones y de los dinosaurios que los dejaba fuera por malos, yo le puse así, ¿no? Pero sin embargo, eso lo he pegado en la pared que está cerca a mis tronquitos. Así, le he puesto una miquita, todo bonito, y ahí lo he puesto, ¿ya? Entonces, el ejemplo que yo quiero mostrar es para aquel niño que cuando vaya, mire los tronquitos y no sepa qué hacer con ellos, ¿ya? Sin embargo, visualmente va a mirar esas láminas y lo que va a hacer es, no va a copiar, lo que va a hacer es mirar y de pronto por él mismo va a dar una significatividad a ese material, a esos objetos, ¿no? ¿Y qué creará? De repente le va a hacer más cosas de lo que ha brillado ahí, ¿no? Entonces, así en inicial se puede trabajar también los ejemplos con los niños. Y cuando yo le escribo abajo lo que hace el niño, debajo de eso yo le escribo todavía pedagógicamente como para un docente, porque mi jardín está mirado para hacer talleres vivenciales. Entonces tú entras a las aulas, vas a ver la experiencia del niño, vamos a redactar tal y cual el niño ha hecho la acción, pero abajo ya voy poniendo mi descripción del logro, lo que me interesa como maestra, porque eso va al CIAGIE, ¿no es cierto? Como evaluación. Entonces voy mirando, entonces, cuando yo invito a mi jardín, a maestras para que vean y van mirando, ellas van sabiendo también que hay ejemplos para ellas, ¿no? Para que puedan seguir mejorando su trabajo. Sin embargo, de eso se trata el aprendizaje significativo. Habemos personas que siempre necesitamos un ejemplo para que después brillamos, hacemos cosas mejores cuando después de haber visto un ejemplo, ¿no? Bueno, otro de los pasos es guiar ese proceso cognitivo, fomentar estrategias de aprendizaje, crear un aprendizaje situado cognitivo. Definitivamente el niño, bueno, yo antes decía, antes nosotras las maestras nos especializábamos por estrategias novedosas para el niño, ¿no? Ay, la canción, voy a cantar así, voy a saltar así. Sin embargo, ahora yo, estudiando al niño, me doy cuenta que el niño te propone miles de estrategias, ¿ya? Pero está fomentado y está basado en el espacio que le permites tú o en el material que le permites. Hablo de materiales y también hablo de recursos, ¿ya? Hablo de materiales, para mí prioritarios son los no estructurados, ¿ya? Porque eso va a permitir mucho desarrollo de competencias al niño, ¿ya? También los estructurados para comprobar ese aprendizaje, ¿ya? Cuando hablo de recursos, yo necesito al ser humano, porque si el ser humano no acompaña al niño, no se suscitan los aprendizajes, no te puedes observar los aprendizajes. Y también los recursos naturales, ¿no es cierto?, que puedan haber para poder generar. Entonces, cuando tú propones este tipo de materiales y recursos, puedes ver ahí cómo el estudiante por su propia cuenta propone estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Por eso es que el currículum también en alguna competencia como es en la de matemática, dice, ¿no es cierto?, como capacidad que el niño deba movilizar, dice, estrategias, ¿no? No me acuerdo bien el término, pero dice ahí, construye sus propias estrategias, algo así dice, ¿no es cierto? Pero es basado en esto, en que queremos que el aprendizaje siga siendo significativo. Entonces, de eso trata este aprendizaje significativo. ¿Quién nos ha dado a conocer esta teoría? Pues es nuestro amigo, así como se llama, Ausubel, ¿no es cierto? Es el que nos propone esta idea, ¿no? Y a la luz de Ausubel también sale pues esta activación y los recojos de saberes previos, ¿no es cierto? La adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos. Ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva, ¿no?
definitivamente, ahora vamos a entrar a un tema muy importante. Hasta aquí hemos hablado como teoría todo lo que se suscita cuando vamos a llevar a cabo esta teoría del aprendizaje significativo. Quien creyera, tiene muchos años atrás, sin embargo, nuestro currículum ha tomado también como base estas teorías para construir su currículum nacional, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que yo he dicho ahora se está implementando en el Ministerio de Educación. O sea, lo que estoy diciendo no es que yo haya creado la teoría, no, sino estoy haciendo una relación de cómo esta teoría está viniendo a la realidad ahora. Estamos contextualizando con lo que estamos viviendo. Inclusive, todavía este aprendizaje significativo está entrando a las aulas de la forma no presencial, cuando hablamos de trabajar aspectos de su vida cotidiana, ¿no? ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué Aprendo en Casa se esfuerza en hacer actividades de la vida cotidiana basados en el aprendizaje significativo es que nos está dando, ¿no? Entonces sí podemos sacarle el jugo a estas actividades a nivel a distancia también, solo que el maestro tiene que ir recordando estos pasos, estos elementos, las condiciones básicas de lo que se da en el aprendizaje significativo. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos elementos que para que se dé el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Ausubel nos ha dado pues una idea de que tenemos que nosotros como maestros entender cómo activamos, ¿no es cierto? Y cómo recogemos saberes previos. O sea, cómo hago clic al estudiante para que se encuentre prendido de lo que yo quiero recoger como información. Nosotros nos convertimos no en facilitadores de aprendizaje, nos convertimos en mediadores del aprendizaje, nos convertimos en acompañantes de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, para que yo acompañe, ¿cómo activo? ¿No? Y para que, si yo activo un aprendizaje, pues voy a poder recoger primero sus saberes previos. Aquí había una parte importante donde nos decía, ¿no? Nos hablaban de la experiencia, ¿no? Acá nos hablaba, basado en la experiencia depende de los conocimientos previos. Definitivamente esto que está diciendo sobre el aprendizaje, ¿no es cierto? Vamos a desarrollarlo ahora. O sea, si no hay una experiencia, no se activa el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a hablar un poco de este recojo de saberes previos y de esta activación, ¿ya? Y como dice Ausubel, ¿no? Dice, para adquirir la información nueva, depende del alto grado de las ideas pertinentes que ya existen, o sea, esa experiencia, ¿no? En esa estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. ¿Pero qué es eso, profe Nancy? A ver, vamos a ir viendo, ¿ya? Los saberes previos. Ahí están viendo a un niñito, ¿no? ¿Qué está haciendo? Su actitud, su forma, sus características de la imagen nos está dando pues a nosotros muestra que este niño está en proceso de querer pensar, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice los saberes previos, se entiende por saberes previos a la información que sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. A ver, por favor, si alguien me ayuda a leer esta partecita para poder hacer una relación con lo que dice el currículum nacional. Por favor, yo voy a leer lo que dice el currículum y ustedes van a ir leyendo lo que dice Ausubel. Alguien, por favor. A ver, nadie nos va a ayudar.
Solo es una lectura. Profes, ¿me están escuchando o se han ido? Doy Fabri, lectura, Miss. Fabri, ciérrame la puerta, por favor. Estoy escuchando tus cosas. Ya, maestra, le escuchamos, por favor. Maestra, ¿me va a ayudar? Sí, Miss. Ya, por favor, ayúdenos a dar lectura. Saberes previos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Se entiende por saberes previos a la información que es sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda mitad del siglo 20. 20 por la psicología cognitiva, interesada en el modo en que la mente humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes, partiendo de la existencia de saberes previos. Ausubel, en el año 1968, desarrolla la teoría de aprendizaje significativo. Ahí está, ¿ves? Ahí nos está dando la fundamentación cuando nosotros como profesionales conversamos sobre este aspecto, ¿no? Nos da la referencia, la fundamentación que es del doctor Ausubel en 1968, ¿no es cierto? Desarrolla esta teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Y ahí dice, ¿no es cierto? Saber previo a la información que sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. O sea, ningún ser humano viene sin esa información, ¿no? Y miren, si ustedes revisan vuestro currículum nacional, ahí también nosotros, ¿no? Nos orienta que nosotros podemos usar orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, nos dice. ¿Ya? El currículum, hay una parte en su capítulo 6, ¿no es cierto? Nosotros manejamos el programa curricular de inicial, ¿no? Pero antes del programa curricular está el currículum nacional. En el capítulo 6 habla sobre las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Y ahí cuando te dice cuáles son esas orientaciones, te está dando a conocer 9 orientaciones, ¿ya? De lo que es el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 orientaciones, ¿ya? Dentro de esas orientaciones, ¿no es cierto? Te habla sobre situaciones significativas. Mira, partir de situaciones significativas. ¿Quién era el pensador que nos dice esto? Ausubel, ¿no? ¿Quiénes de nosotros está mirando con esos ojos? ¿Por qué el currículum ha dicho? Porque dice acá, partir de situaciones implica diseñar, seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes. Todo eso hemos ido hablando, ¿no es cierto? Ahora dice activación, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Sigue Ausubel ahí, ¿no es cierto? Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas, dice, y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés. En las escuelas socioconstructivistas, a esta parte le llaman el arte de la curiosidad, porque esta partecita donde refleja la activación significa que yo debo provocar curiosidad por el estudiante. La curiosidad es pues sentirse las ganas de descubrir, ¿no? De poder relacionar, capacidades máximas, ¿no? Descubrir, relacionar, poder comunicar, poder indagar, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso se da este aprendizaje. Entonces, ¿qué dice sobre los saberes previos? Porque el currículum también lo señala. Dice, consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos
concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. En educación inicial, por ejemplo, muchos años hemos trabajado con ciertos elementos para poder elaborar nuestras actividades de aprendizaje. Y una de ellas era la motivación, ¿recuerdan? Esa motivación. Y muchos de nosotros, nuestra motivación era la cancioncita. Y la cancioncita la cantábamos todos los días, pero con diferentes temáticas. Si iba a cantar, si iba a trabajar sobre los alimentos, ay, la canción de los animales. Si iba a trabajar a la gallinita, ay, voy a cantarle la canción de una gallina en el gallinero. O sea, todo era reflejado para activar esa motivación, activábamos con eso. Sin embargo, se supone que yo he cantado la canción, tenía que recuperar saberes de eso, ¿no es cierto? Tenía que plantearme miles de preguntas, ¿no? Bastantes preguntas para que yo pueda saber qué trae el niño sobre eso. Sí lo hemos hecho, pero algunos más nos ganaba las preguntas hacia el contenido y no hacia lo que quisiéramos como proceso mental. Entonces, y eso es lo que está diciendo, tanto Auswell dice ahí, ¿no es cierto? Acá nos está dando una referencia un poco más técnica, donde nos dice, ¿no? Saber previo a la información que sobre una realidad tiene una persona, ¿no? Y se ha usado, dice este concepto, desde el siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en que la mente humana procesa y almacena la información. Y el currículum actualmente dice partir de saberes previos, maestros, partir. ¿Y qué dice? Consiste en recuperar, activar a través de preguntas. Ah, a través de tareas. Ah, entonces en inicial, ¿por qué le ponemos solo la cancioncita? ¿No? Podríamos hacerle pensar más al niño, más activado para que nos dé más saberes previos sobre lo que necesitamos conocer, ¿no? Y dice también, inclusive puedes usar sus habilidades, puedes usar sus vivencias, sus creencias para partir de esa experiencia y ahí se conecta con los saberes previos, dice. Los saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina, ¿no es cierto?, lo que quiero enseñarle. A veces tú vas al jardín con ganas de enseñar al niño y el niño ya lo sabe. Y las profesoras decían, ay, este niño ya lo sabe, mejor no le vamos a dejar hablar a Juanito porque él nos va a decir y al final mi sesión se va a malograr, ¿no? Sin embargo, si nosotros entendiéramos como nos ha dado la orientación Ausbel, nosotros podríamos manejar muy bien esta activación y este recojo de saberes previos. Estoy haciendo una relación de lo que dice Auswell y cómo esta teoría se ha jalado para considerar una parte fundamental del currículo referido a las orientaciones pedagógicas. ¿Ya? ¿Recuerdan? Antes se hablaba sobre los procesos didácticos, ¿no es cierto? Perdón, los procesos pedagógicos para una sesión de clases donde tenías que hacer la motivación, etcétera. Ahora el Perú te dice hay orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Dentro de eso, una de las orientaciones es pues de que el maestro pueda recoger saberes previos, ¿ya? Y esto está sustentado en esta teoría de Auswell. Entonces, ¿qué más nos está diciendo esta teoría? El origen, ¿ya? El origen de los saberes previos. ¿Cómo se origina? Pues esto, dice, se agrupan en tres categorías, ahí está. Dice concepciones espontáneas, concepciones transmitidas socialmente y concepciones analógicas, ¿ya? Ahí las concepciones espontáneas se construyen en el intento de dar explicación y significación a las actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias naturales, especialmente en el mundo físico, se aplican reglas de inferencia causal a los datos recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. Bueno, en realidad nosotros vamos a mirar en el nivel inicial, ¿no? El origen de estos saberes previos basados en una concepción espontánea
pero con su significatividad en una actividad cotidiana. ¿Ok? Las concesiones transmitidas socialmente se construyen por creencias compartidas en el ámbito familiar y o cultural. Estas ideas son inducidas en los alumnos, especialmente en lo que se refiere a hechos, fenómenos del campo de las ciencias sociales, ¿no es cierto? O sea, este origen de los saberes previos, o sea, podríamos basarnos, podríamos tomar para activar, ¿no es cierto?, a través de las actividades cotidianas o también a través, dice, de esas vivencias familiares, pero referidas a las creencias, a la cultura, ¿no es cierto? Y también podría haber concepciones analógicas, o sea, a veces por carecer de ideas específicas socialmente construidas o por construcción espontánea, se activan otras ideas por analogía que permite dar significado a determinadas áreas del conocimiento. Las analogías se basan en conocimiento, ¿no es cierto?, ya existente. Entonces, miren, esta es una referencia, porque en realidad ya es algo más profundo de lo que queremos conocer sobre esta teoría de, del aprendizaje significativo y de esta concepción del saber previo. En resumen, ¿qué nos quiere decir? Para que nosotros hagamos uso de los saberes previos, o sea, la experiencia que tiene el niño, debemos considerar sus actividades cotidianas, debemos considerar su cultura o su relación familiar y debemos considerar también su conocimiento ya existente, ¿no? O sea, más o menos basado en qué conocimiento, qué contenido este niño ya nos trae, ¿no? Entonces, en esas tres concepciones. Ahora dice, los saberes previos en los estudiantes, dice, para el docente es necesario conocer los saberes previos que han construido los estudiantes, sean estos correctos o no, porque es a partir de ello que se elaboran los nuevos conceptos. ¿Ya? En el currículum nacional nos están diciendo que el niño puede aprender del error, ¿ya? O el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias, ¿ya? O sea, no podríamos solo decir eso, ¿no? Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos de esos saberes previos de los estudiantes, ¿no? Pueden ser correctos o pueden ser errados. Tú, maestro, tienes que tomar en cuenta eso para que puedas activar sus nuevos conceptos de los estudiantes, ¿no? Inclusive es más rico cuando un estudiante, cuando en el aula hay alguien que se equivoque, porque eso te permite activar, ¿no es cierto?, otros procesos más ricos y más complejos en el estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de la hora? Uy, 21, ya. Difícilmente podrían entender la expresión de corrientes colonizadoras si no comprendieron antes el concepto de colonización. Ese es un ejemplo más o menos, ¿no? Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de conocer qué saben, qué conocen o qué creen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, hay técnicas también para el recojo de saberes previos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con niños, podríamos hacer estas preguntas abiertas, ¿no? Esa pregunta abierta nos va a permitir a nosotros poder recoger saberes previos. Por ejemplo, ¿no? Yo hacía una provocación para mi encuentro del primer día de clases con mis niños y las familias, y yo ponía ahí, necesito conocer a las familias y necesito conocer a los niños. Entonces, para activar, ¿no es cierto?, a través de preguntas, yo había generado una pregunta retadora, ¿no? ¿Qué podemos hacer en familia? O sea, nos hemos encontrado todos, les hemos pedido a los papás que nos puedan mostrar en su hogar un lugar, pero muy grato para ellos, donde sus hijos se van a encontrar con ellos por el primer día de clases, ¿no? Podrían ustedes armar una carpa en el patio, podrían armar de repente una carpa en su sala, o podrían de repente finalmente armar una alfombra muy bonita en la casa. O sea, hemos ido dando espacios y materiales. A partir de esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en familia en ese espacio que tú nos has brindado a través de la virtualidad? Y vieran lo que ha sucedido. Ha salido bastante recojo de saberes de la convivencia familiar
y de las reacciones que el niño tiene con la familia y cómo lo quieren al niño, ¿no? Entonces, de esa forma en inicial podemos ir activando, no solo con los papás y los niños, también con los niños, esa pregunta del cómo, ¿no? Que nos ayuda a que sea todo abierto y el niño nos pueda ir respondiendo, ¿no es cierto? Todo lo que sabe, ¿no? Otra técnica es resolver situaciones, problema que consistan en sucesos frente a los cuales los estudiantes deban realizar anticipaciones o predicciones, ¿no? ¿Por qué pueden volar los aviones? ¿Por qué hay países pobres y países ricos? Nosotros, ¿cómo podríamos activar ese saber previo? Con adivinanzas en educación inicial, ¿no? Con esas adivinanzas de llevarme una cajita y decir, uy, a ver qué he traído, ¿no? Es de color tal, ¿no? Y el niño va diciendo, ¿será? ¿No? ¿Será? O sea, vamos activando, anticipándonos. O también cuando voy a leer un cuento, ¿no? Podría ser también. ¿Y qué será? Miren la figura, miren la tapa del cuento, ¿de qué trata? Miren qué está pasando, ¿no? Nos estamos anticipando a una situación a partir de esa carátula del cuento, ¿no? Entonces, y con las preguntas, como aquí nos lo señalan, ¿no? Ahora, en el caso de inicial también se puede trabajar los mapas conceptuales, pero a nivel gráfico, ¿no? A nivel de siluetas. Y sí lo hemos hecho. Yo para activar en esta propuesta educativa que vengo llevando, activo acciones con los niños a través de mapas conceptuales, inclusive con materiales, ¿no es cierto?, reales. O sea, por ejemplo, yo quiero activar un proceso de lo que es el conocimiento del niño. Ahora voy a empezar a la siguiente semana esto y voy a actividad a través de un mapa conceptual. Voy a dibujar un espejo al medio, ¿ya? Y del espejo al medio voy a hacerlo el espejo tal y cual es un espejo, lo voy a imprimir bonito, bonito y lo voy a pegar en un papelote grande, ¿ya? Un papelote de 8 oficios, o sea, va a ser de 16 oficios porque voy a pegar uno así y lo voy a poner en el piso, ¿ya? Y cuando venga el niño, va a ver ahí el espejo pegado al medio, ¿ya? Entonces estoy activando sus saberes previos sobre, yo quiero ver qué el niño, qué parte, qué cosas reconoce de él mismo, ¿ya? Y para mí el material que me puede ayudar a reconocer sus características físicas, que reconozca la de los otros, ¿no es cierto? Que inclusive hable de él mismo, para mí es el espejo. Entonces voy a activar ese saber previo a través de un mapa conceptual, de un espejo, y ahí el niño me va a decir, yo, ¿qué podemos hacer con este espejo? ¿No? Y le voy a traer un espejo al lado, real, donde él va a poder darme, ¿no es cierto?, vamos a decir, los elementos que debe considerar este mapa conceptual. Entonces, ahí a la luz de eso, el niño me dirá, profe, yo me miro mi cara todos los días en el espejo. Ah, entonces yo como profesora, un elemento, sirve para mirarnos. Otro, ¿qué dirá otro niño? De repente va a decir, profesora, el espejo, ¿por qué no jugamos con el espejo? Ah, otro elemento, jugar con el espejo. O sea, voy a ir cogiendo lo que el niño me va proponiendo, porque esta teoría, el socioconstructivismo y el enfoque por competencias y el modelo de niño que quiero ayudar a crecer, me dice que el protagonista es el niño, ¿no? En otra lógica anterior, el maestro, ¿qué haría? Haría su diseño de mapa conceptual y lo traería y lo pegaría y ya niños, hacer esto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando ya lo tienes consolidado bien este aprendizaje significativo, el socioconstructivismo, tú ya vas generando que sí puedes usar estas técnicas, ¿ya? Pero muy didácticas, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora, confeccionar diagramas, dibujos, infografías. Miran que yo tengo un aula de diseño en mi jardincito. O sea, mi jardincito no es de lujo, sino más bien el que le pone lujo es el niño. Entonces, cuando empezamos a confeccionar, por ejemplo, dibujos, pasamos a nuestro aula de diseño. ¿Por qué de diseño? Porque yo no sé si un niño de 3 puede entrar a diseñar bucles, ¿no es cierto? Pero de repente un niño de 4 va a entrar a diseñar de repente garabatos, grafías, ¿no? Y uno de 5 de repente ya está formalizando su escritura. Por eso le ponemos el aula de diseños, ¿no? O de repente un niño quiere solo dibujar, 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 ¿no? Entonces, de eso se trata el recojo de saberes que nos brinda Ausbel, ¿no? Y yo les estoy haciendo una relación de cómo se va al aula, ¿no es cierto? Estos procesos, esta técnica para recoger saberes.
trabajar en pequeños grupos de discusión. Ahora en el Zoom, por ejemplo, en el Zoom tenemos la posibilidad de armar grupos, ¿no? De salitas pequeñas, o sea, yo puedo ahorita armar una sala y el maestro entra a una sala con, perdón, el niño entra con 3 de sus compañeros para poder conversar sobre un tema, en otra salita entran otros 3 y yo puedo conducir las 3 aulas, ¿no es cierto? En la virtualidad también se suscita, en la presencialidad también. ¿Y qué cosa es mi objetivo? Es la discusión, ¿no? En mi jardín se promueve mucho el diálogo con esta propuesta a distancia. Estamos promoviendo como resultado el diálogo, la conversación, porque ese es a través de las tecnologías es lo que más se va a poder explotar en educación inicial, ¿no? Entonces, en realidad, todo esto que les estoy diciendo es la riqueza, pues, del aprendizaje significativo. Y creo que muchas de nosotras ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho, pero no sabíamos fundamentarlo bien, ¿no es cierto? Para eso nos está sirviendo y por eso es que el ministerio quiere que ustedes entren a ser nombradas con conocimiento de todo este proceso y ya no fallemos en la educación de nuestros niños. Entonces, ¿qué es una estrategia para activar saberes previos? ¿Ya? Para activar el saber previo, ¿no es cierto? Acá nos está dando una noción de lo que significa, ¿no es cierto? Estos procesos de activar los saberes previos, ¿no? Acá la señorita está pensando, dice, es aquella dirigida a activar los saberes previos o generarlos cuando no existen. Son principalmente de tipo preinstruccional y se recomienda usarlas al inicio de la sesión. Su activación sirve para conocer lo que los estudiantes saben y para utilizarlos en sus nuevos conocimientos, ¿no? O sea, en realidad los saberes previos, como lo dicen las teorías, o sea, no tienen una posición, ¿no? Que solo se inicia, como dice acá, se usa al inicio de la sesión. O sea, no, son recurrentes, porque tú te das cuenta, si estás con niños, de pronto, peor con niños de inicial, porque sus neuronitas se activan, yo calculo que 10 minutos a 15 minutos, un niño de 3 es peor, tienes a 8 minutos ahí, 8, ni siquiera 8 minutos, todavía creo que son algo de 3, 4 segundos donde el niño está, perdón, 4 minutos donde el niño está ávido de querer escucharte, ¿te entiende? Pero después vuelve a su juego, ¿no? Entonces, a cada rato y en cada momento vas activando, vas generando, ¿no? Esta activación de saber previo, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial es un proceso recurrente y en cualquiera de los niveles también, solo que el tiempo va determinándose. En inicial va a ser más, mm, más, más más, no, más, se va a dar en tiempos más cortos, pero en cambio en primaria y en secundaria ya se van dando en tiempos más distantes, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer una estrategia para activar saberes previos, ¿ya? Como parte de un ejemplito de cómo se haría esta activación. Aquí el ejemplo es de primaria, de secundaria, y nosotros vamos a estar relacionando con nuestra práctica de educación inicial, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué me estoy empecinando en hablarles fuertemente de la teoría socioconstructivista y el aprendizaje significativo? O sea, yo lo podría pasar rapidito. Sin embargo, lo que va a venir después, que es el currículum, las áreas de desarrollo, ¿no es cierto? Porque eso vamos a trabajar. Si tú tienes claro esto, lo demás va a fluir así rapidito, porque ya tienes la base fundamental de lo que tienes que hacer en el aula. Entonces, las competencias que se señalan en el currículum, ¿no es cierto?, tienen que ser implementadas a la luz de estas estrategias, ¿no? Activando saberes previos, ¿no? Y otros elementos que a la siguiente vamos a ir teniendo como base, ¿ya? Entonces, por eso me estoy empecinando en relacionar incluso con actividades más precisas de lo que dice la teoría y lo que está sucediéndose en la práctica, ¿no? Entonces, así como ustedes ahora están refiriendo la información de repente, información porque lo estoy haciendo de forma informativa, porque así se activa un poco este proceso.
Me gustaría que ahora ustedes agarren bibliografía y puedan leer, porque esto está a la luz, a la vanguardia. Tú entras al Google y encuentras full información de esto. Sin embargo, ¿dónde vas a consolidar mejor aprendizaje? En tu currículum, cuando hagas uso de estas orientaciones pedagógicas, y te vas a dar cuenta ahí que todo lo que hemos hablado ahora está basado en resumen en nuestro currículum nacional, ¿no? Y te vas a dar cuenta que sí es prioritario que tú estudies así sus elementos, sus condiciones, ¿no es cierto?, básicas de lo que significa este aprendizaje significativo. Entonces, hay algunas estrategias para activar saberes previos, ¿ya? A ver, desde lo que señala las teorías, vamos a ir mirando estos términos fuertes, pero a raíz de los ejemplos vamos a ir aterrizando a qué significa, ¿ya? Para activar saberes previos, dice el primer proceso es actividad focal introductoria. Ahí tenemos a Mafalda, ¿no es cierto? Mafalda nos está queriendo ahí mostrar un mensaje que sale en su afiche, y dice, en vez de, en vez de, en vez de planear tanto, ¿no es cierto? En vez de planear tanto, volaremos un poco más alto, algo así, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. En vez de planear tanto, volaremos un poco más alto, dice, ¿ya? Esa es la actividad focal en la que se está pretendiendo activar los saberes previos, ¿no? Va a pasar a una fase donde Mafalda discute, ¿no? Hay una discusión guiada, ¿no es cierto?, para que luego se vaya a generar actividades de información previa. O sea, ¿qué ideas tiene sobre ese anuncio, ¿no? Y después, ¿no?, ella consolida un enunciado de objetivos o de intenciones para que después interactúe en la realidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo un poco más detallado. Miren, para activar esa actividad focal introductoria, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Mafalda es una estrategia que busca, dice, la actividad focal introductoria es una estrategia, ¿ya? Y que busca atraer la atención de los estudiantes, ¿ok? Activar conocimientos previos y crear situación motivacional apropiada, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo ahí, a la luz de lo que hace Mafalda, ¿no? Y vamos a ir mirando un poco, ¿no?, lo que nos está diciendo el ejemplo, ¿no? Dice ejemplo, que presenten situaciones sorprendentes, incongruentes o discrepantes con los conocimientos previos de los estudiantes. Mira, ahí Mafalda está ahí generando un conflicto y dice, en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto, ¿no? O sea, ¿y ella qué? ¿What? ¿Qué es eso, no? O sea, aquí dice, ¿no? Para activar, para hacer esta estrategia, para atraer la atención del estudiante, también lo puedes hacer, dice, con incongruencias, con situaciones sorprendentes o con situaciones discrepantes, ¿no es cierto? Por eso es que ella, papá, se va preguntando, ¿y esto qué significa, no? Entonces, eso ha sido una forma de cómo han activado, ¿no es cierto?, atraer la atención de Mafalda, ¿no? Entonces, ¿y cómo se suscita esto, no? Dice, podría ser a través de preguntas, ¿no es cierto? Preguntas de exploración. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar alguna vez de? ¿Qué entienden por? ¿Quién ha visitado tal lugar? Para los que les gusta él, me pudieran dar un ejemplo de, ¿no? Algunas veces que se han enfrentado a una situación en la que, ¿cómo lo solucionaron? O sea, son preguntas que podrían permitirte a ti explorar, ¿no es cierto?, aquello que quieres ver, que quieres saber del estudiante, ¿ok? Entonces, en inicial también lo usamos, ¿no es cierto? Pero yo considero que para usar esta pregunta de exploración, en inicial tiene que haber un material, ¿ya? Porque el niño es concreto, el niño es visual, ¿no es cierto? El niño es auditivo, o sea, prácticamente el niño está movilizando sus sentidos, y que a veces con una sola pregunta no vas a poder surtir
activar, ¿no? Activar o hacer de que este niño se interese por algo. Por eso que si quieres hacerlo oral, pues usa la cancioncita, ¿no? En donde el niño escucha sonido y empieza a activar su exploración, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a usar preguntas, pónganle siempre un material que refleje y a la luz de ese material generemos esas preguntas, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? Se activan los saberes previos en la participación interactiva en un diálogo. Entonces pasamos al segundo proceso que viene a ser la discusión guiada. ¿Ya? ¿En qué consiste la discusión guiada? Ahí dice, has activado los saberes previos, ¿no es cierto? Ahora van a discutir pues de forma guiada, o sea, van a participar interactivamente en un diálogo en el que estudiante y profesor van a discutir acerca de un tema. Gracias al constante intercambio de información puede generar conocimientos previos con la que determinados estudiantes no cuentan. Miren, en inicial, por eso les decía, para que exista esa discusión, esa reflexión, nosotros tenemos que hacerlo visual, tenemos que hacerlo concreto, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, como les decía del espejito, u otra vez el año pasado cuando hice una experiencia, ¿no? Yo tenía que hablar de las plantas y como yo soy una profesora que a veces, a mí no me gusta hacer lo mismo de siempre, siempre vengo innovando, entonces yo decía, ¿cómo genero, ¿no es cierto?, un, una, un interés en el niño, ¿no? ¿Cómo activo ese saber previo en el niño? ¿Ya? Pero me habían dado el tema así, todavía antiguas mis amigas, ¿no? Las plantas, dice. ¿Ya? Entonces yo escuchaba a mis amigas decir, ay, sí, que vamos a poner, que les voy a hacer comprar un maceterito y el frijolito y le vamos a envolver con el algodoncito y esto y lo vamos a tener en el aula y ta, ta, ta. Y yo le digo, oye, ¿alguna vez han hecho esa experiencia? Sí, oye, a mí todas las veces que he hecho, al final se ha muerto el frijolito, pero nunca hemos llegado a hablar de por qué se ha muerto el frijolito, les digo, ¿no? Entonces las profes, sí, pues se muere, pero ya, pues, por lo menos han visto, pues después te traes tú uno ya que ha crecido y empiezas a hablar de las plantas, ¿ya? Bueno, a mí esa activación de saber previo me parece una falta de respeto al niño, ¿ya? Porque en primer lugar las plantas no crecen como se nos pinta, ¿no? Rodeado de un algodón, envuelto un frejol ahí, en un vasito. No, no es eso real. Para mí lo real es la tierra, ¿no? Y en tu jardín deberíamos tener un espacio donde puedas tener la planta real para poder hablar, porque estoy con un sujeto de acción, no de reacción, con un sujeto de derechos, estoy hablando del socioconstructivismo, donde el estudiante es un protagonista, o sea, no es cualquier niñito, ¿no? Es un ser humano. Mi currículum me está señalando el desarrollo integral de ese ser humano que va a ser ciudadano. O sea, ¿cómo yo podría activar de esa forma, ¿no? Para el tema de las plantas. Entonces, ¿yo qué hice? Las plantas tienen partes, ¿no? Y podría hablar específicamente de las partes, ¿no? Sin embargo, esa es una clase que la repetimos todas las veces. Entonces yo dije, ¿no? ¿Qué pasaría si yo llevo un tronco a la institución educativa y lo coloco en el medio del patio, ¿no? Entonces yo, segura de conocer estas teorías, he hecho eso. Le pedí ayuda, ¿no? A mi hijo, le digo, ayúdame, mamá, estás loca, que no sé qué, por favor, tengo que hacerlo. Y lo puse y era grande, gordo, grueso, ¿no? El tronco con sus ramitas y algunas hojas que tenía alrededor, pero era grande. O sea, nosotros lo pusimos justo entorpeciendo el paso de los niños. ¿Ya? Entonces, ese tronco así, cuando venían los niños, a medida que venían, yo me encargaba de fotografiar su sorpresa que se llevaban cuando veían, ¡ah, profe! ¿No? ¡Pah! Yo las fotos, porque tenía que ver qué reacción tenían mis niños, ¿no? Otros, Bloom, otros ya hacían preguntas, o sea, ya se estaban con sus preguntas, otros ya tenían saberes previos como un niño, ¿no? Un niño agarró y me dijo, profe, un tronco, nos han tirado, profe, se ha caído, seguro que la plaza está cerca acá, profe, y se ha caído el tronco se ha caído sobre nosotros, profe. O sea, mira su saber previo, ¿no? Otro niño
empezó a decir, profesora, hay que llamar a la policía, hay que llamar a porque seguro que han entrado rateros al jardín, o sea, cada uno activaba su saber diferente, ¿no? Y eso era riqueza, pues yo a mi filma, por favor, ayúdenme a filmar, por favor, esto, porque es un proceso rico, sin necesidad de hablar, ¿no? Y cuando ya se calmaron, vinieron todos, yo les digo, uy, sí, de verdad, chicos, lo que ustedes dicen tienen razón, pero todavía no vamos a hacer nada. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer con antes de llamar a la policía, antes de ver si eran ladrones, antes de ver si ha caído el árbol que está cerca a la plaza aquí? Vamos a ver, seguro ha venido un viento fuerte y lo ha traído profesor a un niño, ¿no? Entonces yo le digo, antes de eso, ¿por qué nosotros damos una solución a esto, no? Y yo les pregunté así, ¿qué podríamos hacer con este tronco? ¿No? A ver, las cabecitas que piensen, que piensen, que piensen, ¿no? Entonces, ahí se ha activado ese saber previo, ¿no? O sea, así en lo cortito cada uno me ha dado lo que sucedería, lo que había conocido de las plantas, un niño, ¿no? Un niño así, a medida que íbamos hablando, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? El niño empezaba a hablar y yo veía que sabían, porque un niño dijo, profe, ¿qué tal si lo usamos para treparnos y vamos a poder jugar? El más chacotero, ¿no? De la clase siempre hay un niño más chacotero, ¿no? Y dice, profe, ya sé, hay que jugar, hay que subirnos sobre el tronco, dice así. Y otra niña le dice, no, no puedes. En mi barrio hay unos cartelitos donde dice que no se puede subir, profe, a las plantas porque es malo. ¿Ves? O sea, ya a partir de eso se recogía lo que el niño sabía. Había normas en función al cuidado de las plantas y esa niña lo decía, ¿no? Había niños que no respetaba nada, simplemente quería subirse al tronco. Otros niños que hay que empujarlo, hay que llevarlo al parque, profesora, con nuestras fuerzas. O sea, cada uno daba a conocer, ¿no? Y otra niña que decía, pobrecito, ¿de dónde lo habrán traído? Su mamita lo estará buscando. O sea, cosas que te reflejaban, ¿no? Tú como profesional estabas viendo sus actitudes, estabas viendo su conocimiento, estabas viendo sus habilidades, o sea, con esa activación de saberes previos, ¿no? Entonces, en función a eso, ha habido participación interactiva, ha habido un diálogo. Entonces, lo que hace la maestra es escuchar lo que dice la niña que por ejemplo decía que en su plaza hay carteles, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y tú crees que podríamos hacer carteles? Sí, profesora, aquí para que no vuelva a haber un tronco así, que no sé qué. O sea, te daban la orientación que jamás en tu vida habías podido ver. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿era necesario hacer que la planta tiene sus partes? No, a la luz, ¿cómo se llama esto? Es un tronco. ¿Y qué más tiene este tronco? Acá hay unas hojitas poquitas, profesora, de estas hojitas ha salido, no hay flores, seguro lo han roto, lo han malogrado. O sea, yo no tenía que hablar, el que hablaba era el niño y a la luz de esa activación de saberes tenía bastante intercambio de información. Entonces, esa discusión guiada tiene que ser preparada, porque yo antes de hacer eso he tenido que ver qué me preguntarían los niños, qué harían, cómo harían. Y yo tengo un cuadernito, siempre me compro un cuadernito bello, el más caro, que me cueste, porque ahí voy registrando todas las experiencias y voy planteándome mis preguntas para los niños, porque si yo solita voy a inventarme preguntas, no sale esta discusión guiada, ¿no? Entonces, así se ha dado ese intercambio de información que generó, que me hizo ver ese conocimiento previo que tenían los estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el segundo proceso, ¿no? ¿Y cómo se da, dice la teoría, esa discusión guiada? Mira, dice tener claros los objetivos de la discusión. Yo lo tenía, por eso es que había provocado. Iniciar introduciendo de manera general la temática central y animada la participación. Elaborar preguntas abiertas que requieran más que una respuesta, tiempo suficiente para responder, ¿no? Participar y modelar la forma de hacer preguntas y dar respuestas. Eso es lo que yo hacía, ¿no? Yo me ponía en la situación de niño y ¿qué me podría preguntar un niño sobre esto? Inclusive hasta he practicado con mi sobrino, ¿no? Llevándole una ramita pequeña y todo para saber qué preguntas podían salir, ¿no? Manejar la discusión con un diálogo informal
en un clima de respeto, de apertura, promover que sean los estudiantes quienes formulen preguntas. Si no hay preguntas por ellos, no se suscita nuestras actividades, nuestro aprendizaje significativo. Conversas evitando la dispersión, destacando la información previa, que interese, que interés activar y compartir, ¿no? Y dar un cierre a la discusión haciendo un uso de un resumen. En realidad, o sea, si bien se activa en los niños, ¿no es cierto?, los saberes previos, y cada uno va dando a conocer desde cómo tú vas provocando esa acción, entonces hay un momento en que tú cortas, o sea, tienes que darle un cierre y parar, porque después, si no, el otro proceso se te puede ir desordenando, ¿no? Entonces, este es un poco lo que se citaría como ejemplo, ¿no? Activa los saberes previos en la participación interactiva en un diálogo en el que el estudiante y el profesor discuten acerca de un tema. Y la tercera actividad a través de un ejemplo es que qué actividad generadora de información previo, ahí está, ¿no? Las actividades generadoras de información previa, ¿no? Permite activar, reflexionar y compartir conocimientos previos sobre un tema determinado. Y acá, como lo dicen, ¿no? Ya hay una idea. Aquí han recogido, ¿no? Acá se está viendo una especie de los POSIT, ¿no? Porque es como tú vas recogiendo la información del niño. Yo, por ejemplo, cuando hago estas provocaciones, yo lo grabo, porque después eso me sirve a mí para poder tener esto, ¿no? Esta información que me está dando el niño, ¿no? Y en algunos casos cuando no puedo grabar, tengo que estar sacando foto y anotando en mi cuadernito, ¿no? Con signos, ¿cómo se llama? Con una redacción así rapidita para poder acordarme de lo que ha hecho. O voy pegando papelitos así cuando no tengo la posibilidad de filmarlo, ¿no? Porque a veces puede haber activación de saberes previos en una situación que tú ni la has previsto, ¿ya? Pero que sí te va a llevar a poder desarrollar aprendizaje, ¿no? Entonces, de eso se trata, queridos maestros, y pues al final, ¿qué hacemos, no? Enunciado de objetivos e intenciones, ¿no? Ahí dice, es recomendable compartir y mejor aún establecer con los estudiantes los objetivos del aprendizaje del tema. ¡Ah! Entonces, ¿no es cierto? Como ustedes han dicho de todo, pues ahora vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a conocer, ¿no es cierto? En este caso era, ¿qué podemos hacer con los troncos, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué podemos hacer con los troncos? A mí me ha salido, los niños han hecho maceteros, han pedido a que sus papás les hagan sillas de los troncos, han hecho casitas con las ramas de los troncos, o sea, ¿quién creyera? O sea, ha salido cosas, pero que jamás en la vida me había imaginado que podían ser. Entonces, clarito está que hay que tener claridad en los objetivos o las intenciones que nosotros vamos a dar. Mira, como dice Mafalda, yo opinaría que, pero mejor no tocar el tema, no, ¿no? Entonces, como le han retado a ella una situación algo no tan clara, ¿no? Su objetivo tampoco está claro, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está mostrando Mafalda. O sea, ahí no hay objetivos, no hay intenciones, ¿no? Entonces, lo que nos están dando a conocer es que hay elementos que orientan los procesos de atención y aprendizaje. Hay que generar expectativa, hay que formar criterio que se espera de los estudiantes. ¿Quién creyera que a veces cuando lees estos temas dices, no, esto es para secundaria, ¿no? Pero finalmente, en realidad, son procesos que sí nos interesa a nosotros como maestros conocer y tenerlo o como base fundamental para que ya no cometa los errores que se está viendo, ¿no? Creo que ya va disminuyendo, pero yo como monitora, como especialista he ido viendo, ¿no? Hasta el año pasado que todavía vemos maestros que nos jalan, no sé qué enfoque trabajan, no sé qué teorías, la verdad no sé, porque nunca he visto una teoría donde solo se practique la A, E, O, U, el 1, 2, 3, 4, 5, ni siquiera el enfoque por contenidos te dice que trabajes así, ¿no? Sin embargo, todavía hay a la luz de eso.
Entonces, lo que hemos querido mostrar es eso, la anterior clase, el socioconstructivismo, ahora cómo este aprendizaje significativo está relacionado con todo lo que el currículum nos invita a poder desarrollar. Y pues ahora vamos a reflexionar antes de irnos con un par de preguntitas para poder seguir entendiendo un poquito más lo que hemos trabajado ahora, ¿ya? Pero vamos a hacerlo con situaciones un poco más retadoras, ¿no? Y de situaciones un poco más complejitas, ¿ya? Para ver si se ha entendido lo que la profe Nancy acaba de haberles informado, pero a la luz de una relación con lo que se suscita en la actualidad y por qué esa teoría sigue en nuestro currículum, ¿no? Y sobre todo en nuestras actuaciones. Entonces, ahora sí voy a invitar a un maestro que me ayude, por favor, a reflexionar un poco a través de estas casuísticas y todos podamos ir viendo cuál sería la respuesta ante estos casitos que presento, ¿sí? A ver, maestros, por favor, son muy tímidos mis maestros, no sé cómo vamos a hacer a la siguiente para que todos hablen. Creo que, profe Rufo, vamos a abrir las cámaras para que todos nos veamos y podamos ver si efectivamente me están escuchando y están entendiendo y algo les estoy dejando, ¿no? Porque me desespera que a veces no hablen, no me quieran leer, ayudar, ¿no? Entonces, ojalá hayan entendido esta parte eh, sobre lo que es los aprendizajes significativos. A ver, profe Nancy Sotomayor, ¿podría ayudarnos a leer esta reflexión? En realidad, este casito de la profesora Mariela, ¿está la profesora Nancy Sotomayor? ¿O alguien, por favor, que lo pudiese hacer? Profesor Julián, ¿podría ayudarnos? La profesora Marta se compromis. Mi audio está lajeado, dice Juan Díaz. Sonia o la profe Rosalvina. Ya, profesora. Muchas gracias, ¿ya? Reflexionar, dice. Mariela es una docente comprometida con su trabajo pedagógico. Labora en una comunidad de chincheros y tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente del proceso de aprendizaje. Para ello está plenamente convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión para activar sus saberes y despertar su interés. ¿Cuál será la decisión más apropiada para lograr Este, lograr, este, dice, ¿no? nada Este más. objetivo. Este objetivo, A, generar la participación de situaciones problemáticas, conflicto cognitivo, como proceso para la información de interrogantes que promuevan la motivación intrínseca. B, recoger los saberes previos, pues la docente sabe que es parte del inicio de sesión de aprendizaje. C, recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. Gracias, maestra. ¿Y cuál creen que debería ser? Si Mariela es una docente que está comprometida en su trabajo pedagógico, labora en una comunidad, tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa. Ah, entonces estamos relacionados al aprendizaje significativo y consciente del proceso de aprendizaje. Para ello, dice, para ello,
¿no es cierto? Para ello está plenamente convencida que debe comunicar a sus estudiantes lo que aprenderán en la sesión para activar sus saberes y despertar su interés. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr este objetivo? A ver, la maestra tendría que generar a partir de situaciones problemáticas, conflictos cognitivos como procesos para la formulación de interrogantes que promuevan la motivación intrínseca, recoger saberes previos, pues la docente sabe que es parte del inicio de la sesión de aprendizaje, ¿no? Recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los estudiantes activen sus conocimientos. ¿Qué dicen maestros? Como no quieren hablar, a través del chat me van a responder. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, dice ahí, Natalie dice la C. Julián dice la C. ¿Y por qué sería la C? ¿Alguien me puede escribir por el chat? ¿Por qué sería la C? ¿Y por qué no la B? ¿Tampoco quieren escribir? A ver, ¿por qué no la B y por qué sí la C? Porque los dos están como recoger los saberes previos, ¿no? Para que los estudiantes activen su conocimiento. Ujú. Claro, o sea, lo que queremos es que la maestra dice cuál sería la decisión más apropiada para lograr el objetivo. Ella tiene un objetivo, comunicar, dice, a los estudiantes lo que van a aprender en la sesión y en función a eso piensa que van a activar sus saberes y despertar su interés. Entonces, frente a eso, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿No? Porque yo les pregunto, ahí dicen la C, pero yo les digo cuál sería, ¿por qué no la B? Entonces, en realidad la respuesta es la C, porque acá la maestra, ¿no es cierto?, dice primero comunicar el propósito y luego despertar su interés. Entonces, la B solo te dice que va a recoger saberes previos, pues la docente sabe que es parte del inicio de la sesión. Pero, ¿dónde está pues el planteamiento de lo que va a comunicar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué van a aprender los estudiantes? El propósito, ¿no? Entonces, por eso, en realidad es la C, ¿no? Muy bien, colegas. Y la última, y esta preguntita más para que no nos gane el tiempo, ¿ya? A ver, yo leo y ustedes me responden, ¿ya? Juan, docente de Historia, Geografía y Economía, realiza una sesión de aprendizaje con los estudiantes de primer grado de secundaria sobre la vida de Miguel Grau. Faltando pocos minutos para terminar su clase, deja una tarea para su casa con la siguiente consigna, ¿ya? Y dice, realizar una infografía sobre la vida de Miguel Grau, sin verificar que sus estudiantes dominen la elaboración de infografías. En la fecha indicada, solo 4 de los 30 estudiantes presentaron sus trabajos. ¿Por qué no habría presentado los trabajos los demás estudiantes? A. Juan generó poco interés en la presentación de sus tareas. B. A la mayoría de estudiantes les desagrada el área de historia, geografía y economía. C. Los estudiantes no encontraron suficiente información sobre Miguel Grau. Y D. Juan omitió indagar sobre los saberes previos de sus estudiantes. ¿Qué creen que ha pasado ahí? A ver, ¿qué creen? ¿Cuál sería la respuesta? La D, maestra, La D. ¿Por qué, maestra, la D? porque el maestro no le ha permitido a los estudiantes que ellos den a conocer sus saberes previos y a la vez tampoco no dio a conocer su propósito de la sesión, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, como ustedes lo han dicho, como la maestra acaba de decir, cuando nosotros realizamos una actividad con los estudiantes y querramos que el estudiante sea protagonista,
Dice, primero voy a ver su experiencia. Y la experiencia se traduce de acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, dice, a través de indagar sus saberes previos. Entonces, queridos maestros, espero que se haya entendido este trabajo de hoy día. Seguiremos refrescando con más casuísticas sobre este tema, pero para mí muy interesante poderles haberles comunicado cómo todo esto se viene ahora en la actualidad y en la realidad nuestro trabajo en educación inicial. Bueno, como hablan poquito, creo que no hay preguntas, ¿no es cierto? A la siguiente, por favor, vengan con más preguntas, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo, maestros, porque para que se preparen ustedes, ustedes tienen, ¿no es cierto?, una relación de todos los conocimientos pedagógicos que les ha pedido el ministerio para prepararse, ¿ya? Yo estoy siguiendo uno por uno lo que continúa. Entonces, ahorita estamos en aprendizaje significativo. De ahí nos toca trabajar, si bien no me equivoco, es sobre lo que es creo que es construir el nuevo conocimiento, no me acuerdo, pero estoy siguiendo esa lógica. Así es que si quieren venir a la siguiente con más luz y más preguntas, genial, vayan repasando de acuerdo. Y van a ver, no me estoy saliendo de esa relación. Si ustedes ven aprendizaje significativo, vean el siguiente tema, eso nos toca trabajar a la siguiente clase. Y cuando son temas más cortos, los hago 2 o 3 en una sesión, ¿ya? Entonces, muchas gracias, felicitaciones y por favor practiquemos el diálogo porque me gusta mucho que todos podamos dialogar en este tipo de trabajo, ¿sí? Gracias, maestros, y buenas noches.